¿Sí? Bien, muchas gracias por la presentación, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. La conferencia que voy a dar hoy es básicamente la continuación de una que ya di el otro día en esta misma universidad, pero en la otra sede, sobre lo que podría llamarse la filosofía continental en América Latina. Bien, bueno, voy a explicar un poco qué hago yo aquí, porque ya lo comenté en la primera lección, pero lo vuelvo a repetir aquí. Básicamente estoy haciendo una especie de gira filosófica, lo he llamado así, por México. Es la primera vez que vengo al país, pero tenía muchas ganas porque la mayor parte de mis referentes intelectuales son de acá. Voy a estar 42 días pues dando una vuelta por hasta 10 ciudades de México. Ya he estado en León, Morelia, ahora estoy en Guadalajara y mañana viajo para Aguascalientes, de ahí Zacatecas, Monterrey, San Luis, Querétaro, el DF, Puebla, Jalapa y de vuelta ya para Madrid. Bien, aunque yo me dedico principalmente, como ha comentado el profesor, a cuestiones de estética y de filosofía de la mente, pensaba que era interesante en esta especie como de gira filosófica pues plantear todo un elenco de conferencias sobre temas específicamente latinoamericanos, entendiendo que en la tradición latinoamericana pues también se encuentra incluida de una manera especial o anómala Portugal y España. Pues precisamente como un primer punto de apoyo para establecer una conversación sobre la tradición filosófica en nuestros países, visto desde un punto de vista continental o universalista, cuáles han sido los réditos o los productos filosóficos que se han elaborado desde estas coordenadas geográficas y políticas y cuáles pueden ser los caminos a seguir andando en el futuro. Bien, como ustedes son expertos ya en cuestiones, o sea, están en un máster o en un doctorado prácticamente de filosofía, pues no les tengo que explicar la distinción entre filosofía analítica y continental, que es una distinción tradicional para explicar o para catalogar, por así decir, las dos corrientes más importantes de la filosofía en el siglo XX. Bien, lo que yo cuestioné ya en la primera lección, y aquí simplemente lo vuelvo a repetir, aunque los argumentos ya fueron dados allí, por cierto, todo lo que estoy aquí comentando pues está siendo grabado para luego ser subido a YouTube, a una página de YouTube a la que yo subo prácticamente pues todas mis conferencias, charlas, clases, etcétera. Se llama así, tal cual como mi nombre, Ernesto Castro, y también está siendo retransmitido en directo a través de Facebook. Hay aproximadamente ahora unas 20 personas siguiéndolo, aprovechando también que ahora mismo en España apenas son las 7 de la tarde. Pues bien, como digo, la idea básica era pues establecer este cuestionamiento del concepto de filosofía continental como un concepto que no se puede aplicar, salvo con matices y con granus salis, al caso latinoamericano, para empezar porque esa distinción se talla en el contexto británico, hablando de un continente que es el continente europeo. Bien, yo en un enfoque, podría así decir, no etnocéntrico, pues entiendo que en América Latina estamos hablando de otra dinámica histórica, que incluso, como comenté en la clase, en la primera lección de estas dos lecciones que estoy aquí dando en Guadalajara, pues en lugar de hablar de, como decía Hobsbawm, un corto siglo XX europeo, ¿no? Un siglo XX que va desde 1914, el comienzo de la Primera Guerra Mundial, hasta 1989, la caída del muro de Berlín, se podría hablar en el caso latinoamericano de un largo siglo XX, un siglo XX que va prácticamente desde 1898, con la guerra hispano-estadounidense y la pérdida de las últimas colonias de España, ¿no? En concreto principalmente Cuba, Guam y Filipinas, hasta pues un periodo, una fecha indeterminada. Incluso yo bromeaba el otro día que si se suele tomar como final del siglo XX en Europa la caída del muro de Berlín, no podría decir que el final del siglo XX en América Latina va a tener lugar cuando Mr. Donaldito Trump construya su muro de la infamia. Bien, eso es nada más que una broma desgraciadamente tétrica, pero bueno. Total, que vamos aquí a comentar simplemente de una manera muy somera pues cuáles han sido los principales hitos de lo que se podría calificar como filosofía continental en América Latina, pero con las salvedades ya dichas. Así vamos a dejar fuera, digamos, de este pequeño repaso de lo que se ha producido filosóficamente desde un punto de vista, podríamos llamarlo así, existencialista, fenomenológico, hermenéutico, en estas coordenadas geográficas y políticas, dejando de lado, por un lado, el marxismo, o sea que no voy a comentar, salvo que ustedes me pregunten, pues el pensamiento de Aya de la Torre o de María Artegui, ¿bien? Ni tampoco voy a hablar de cuestiones de indigenismo. Por ejemplo, aquí en México, el famoso autor Manuel Gamio, ¿no? Con su libro Hacer Patria, que es esencial, ¿no? Para entender toda la dinámica de la antropología social y cultural en México. Tampoco voy a hablar, porque se sale un poco de tiempo y de margen, acerca de la filosofía de la liberación o de la filosofía intercultural de Betancourt, pero también, de nuevo, si queréis, podemos hablar de esto en la ronda de preguntas. Bien, sin más dilación, pues bueno, ¿cuáles son los elementos característicos, digamos, de estas, por así decir, tres generaciones, ¿no? Que van prácticamente desde 1915, con la Primera Guerra Mundial y, por supuesto, vuestra Revolución Mexicana, hasta, por así decir, pues como fecha clave, los años 60 aproximadamente?
cuando ya empieza a articularse toda la cuestión de la filosofía y la teología de la liberación. Pues bien, en primer lugar, lo más señalado seguramente, como unificador de todos estos pensadores, es el proyecto americanista. Pues la idea que está, por ejemplo, Manuel Ugarte, argentino, de reunificar la patria grande, o el sueño que está también en el peruano Aya de la Torre con su partido, ¿no?, el APRA, de crear una especie de izquierda continental. También esto está, por ejemplo, en Pedro Enríquez Ureña, ¿no?, en su Utopía de América. Junto con esta dimensión americanista, que ya, digamos, pues se remonta evidentemente a José Martí y a los textos incluso pues de los libertadores de América, habría que señalar una línea también de carácter indigenista, una línea que evidentemente también se encontraba en José Martí, una línea de reivindicación, digamos, del mestizaje, que supera, por un lado, lo que vosotros llamáis, o lo que ustedes llaman, el malinchismo, pero también lo que se podría denominar como el indianismo, a saber, la especie como de nostalgia por unos momentos, por un periodo mágico prehispano. Así, lo que empiezan a reivindicar estos autores en términos específicamente indigenistas es una suerte como de mestizaje de lo que José Martí llamaba Nuestra América, en el que las tradiciones hispanas, pero también precolombinas, pues se fusionan en la creación de una nueva raza, lo que Vasconcelos denominará la raza cósmica, o lo que Ricardo Rojas llamaba la Eurindia, ¿no?, la mezcla entre Europa y esta India, que son las Indias occidentales, ¿no?, que no son las Indias, que aquí se equivocó en el que llegó llamando esto India. Bien. Finalmente, junto con estos, habría que distinguir seguramente dos tipos de indigenismo. Un indigenismo que podríamos denominarlo encomendero o lascasiano, ¿no?, apelando pues a los famosos textos de Bartolomé Las Casas en defensa de los indios contra el proyecto de Sepúlveda de reducirlos a la condición de siervos naturales según la filosofía aristotélica. Y junto con este proyecto, que lo que pretende básicamente es incorporar a los indígenas pues a los estados constituidos a través de pues sus diversas revoluciones nacionales, habría también una suerte como indigenismo radical. Aquí habría que distinguir seguramente tres líneas principales. El indigenismo de la Revolución Mexicana, que por así decir es un indigenismo retrospectivo, en el sentido de que cuando se plantea la Revolución Mexicana, pues no hay apenas intelectuales de carácter indigenista, sino que es precisamente por su componente específicamente campesino, principalmente en el bando de Zapata, que empieza a tener conciencia, una vez ya realizada la revolución, de la dimensión netamente indigenista que esta tiene, ¿no? Y de ahí, pues evidentemente, luego la recuperación que ha tenido Zapata, pues en el ejército zapatista de liberación nacional, etcétera. Junto con este indigenismo radical típicamente mexicano, pues habría también, que se contrapone, como digo, al modelo de Manuel Gamio, que consiste básicamente pues eso, en crear una serie de mecanismos de subsidio que permitan a los indígenas, por así decir, convertirse en mexicanos. Bien. Frente a esto, pues habría también una suerte de indigenismo pluralista del pacto social, que sería el reivindicado en Perú por Aya de la Torre, y finalmente el indigenismo de índole marxista de Mariátegui. Bien, en Perú es interesante comprobar cómo, lejos de haber pues una especie de, como digo, fusión de las tradiciones hispanas y precolombinas, lo que se empieza a articular a partir de estas fechas, estoy pensando en concreto pues la década de los años 20 aproximadamente, 1920, se podría calificar de indoamericanismo, porque es principalmente una suerte de nostalgia de Imperio Inca. ¿Vale? Esto está, por ejemplo, en la Utopía Andina de APRA o también, insisto, en Mariátegui. Bien, vamos a entrar ya en materia, ¿no? Me quedé en la primera lección, pues más o menos hablando acerca de Justo Sierra y lo que era la revolución antipositivista aquí en México. Esto está muy teorizado y estudiado. Vamos a ir muy rápido sobre estos puntos porque son los que seguramente ustedes conocen mejor. Bien, en México se empieza a articular, digamos, esta especie como de normalización de la filosofía en el siglo XX, seguramente a partir del año 1908-1909, en el que se funda el Ateneo de la Juventud con Antonio Caso, José Vasconcelos, Alfonso Reyes, Pedro Enríquez Ureña, que no era de aquí, pero que pasó mucho tiempo por acá, Jesús Acevedo, Enrique González Martínez y Martín Luis Guzmán. Bien, el autor más importante de estos autores ateneístas, que como alguno ha señalado, pues eran autores muy voluntariosos que querían evidentemente entroncar con la revolución, a pesar de su componente pues netamente de su origen de clase alta, vamos a decirlo así, o clase burguesa media, y de sus intereses, digamos, más bien clasicistas o grecolatinos, y nada que ver con lo que estaba sucediendo, digamos, a pie de calle. Bien, como digo, el autor más importante seguramente de todos estos, o los dos autores más importantes, por los cuales vamos a comentar brevemente pues su obra, es el caso de Antonio Caso y Vasconcelos. Bien, Antonio Caso pues es conocido seguramente por dos libros que se publicaron separadamente pero que forman parte del mismo proyecto. Por un lado, La persona humana y el Estado totalitario, y por otro lado, El peligro del hombre, en el que lo que hace Antonio Caso es estudiar pues la relación que existe entre la persona y el Estado
y pues fijarse sobre todo en las consecuencias funestas que puede tener los proyectos de carácter autoritario totalitario, ya sea de carácter racista o clasista, sobre pues el concepto, sobre la constitución del personal. Así, lo que reivindica Caso en nuestros textos es contra el totalitarismo, una suerte de filosofía de los valores asentada en el concepto de persona. Bien, junto con esta, digamos, filosofía política, que es una filosofía política de carácter axiológico en el que anticipa en muchas ocasiones pues, el pensamiento de Hannah Arendt. A mí me parece muy interesante señalar que lo que se puede llamar como filosofía continental de América Latina, lejos de ser una recepción o una especie de sucursal del pensamiento europeo, pues es tan original que llega incluso a anticipar temas que se pondrán de moda en Europa pues 20, 30, 40 años después, ¿no? Bien. Junto con este pensamiento, como digo, que prefigura a Hannah Arendt y que incluso va mucho más allá de ella, nos encontramos con textos como la existencia como economía, como desinterés y como caridad, Meyerson y la física moderna, y positivismo, neopositivismo y fenomenología. Este último libro me parece muy interesante señalarlo porque se trata de un conjunto de 6 conferencias que pronunció precisamente Antonio Caso en un curso de invierno en la Universidad de México, en la UNAM, recién fundada por Justo Sierra, bajo el principio del pluralismo antipositivista, en el que él lo que viene a hacer pues, es un repaso de la historia del positivismo, con sus continuaciones, evidentemente, en el neopositivismo de carácter lógico del Círculo de Viena, reivindicando, esto es una gran novedad, digamos, por lo menos en lo que es la interpretación de la tradición filosófica europea, entendiendo que Husserl, lejos de ser como una especie de antipositivista, es la realización práctica de la filosofía. Entender que Husserl y la fenomenología en concreto, especialmente la fenomenología del primer Husserl, el Husserl de las ideas, y las investigaciones filosóficas, en el que se plantea la posibilidad de crear pues, una especie como de reducción eidética de la conciencia a la pura experiencia fenoménica, pues esto, afirma Antonio Caso, sería, por así decir, el positivismo de las esencias, el positivismo cabal y el único y verdadero positivismo. Bien, el positivismo básicamente de la epogea y la reducción trascendental, ¿no? para lo que hayáis estudiado en la carrera. Junto con este texto, otro mucho más interesante, en el que no me puedo detener porque digamos, tiene un componente más político, incluso religioso, de carácter de índole, por así decir, católica, pues es el famoso texto La existencia como economía, como desinterés y como caridad, en el que lo que plantea Antonio Caso pues es una alternativa, por así decir, al liberalismo económico rampante ya desde el siglo XVIII, ¿no? Pues eso, del libre intercambio interesado entre partes, etcétera. Pues frente a esto entiende que, digamos, la economía esto es solo una forma de relacionarse con el otro, y junto con la economía pues existe esto, el desinterés y la caridad. Sobre todo hay una reivindicación en la línea de Max Scheler, del filósofo alemán Max Scheler, de una vida que es algo más que una nuda vida, por decirlo también en términos de Giorgio Agamben, que es también una vida entregada a los demás, una vida que se expresa a través del sacrificio como pues caridad. Bien. Una caridad que tampoco tiene nada que ver, evidentemente, pues con toda la tradición de la caridad cristiana, que como es sabido, pues una caridad vertical, porque tan solo se es caritativo respecto de, por así decir, el hermano o el prójimo o el mortal, en la medida en que es hijo de Dios, ¿no? Y no simplemente porque es un igual. La diferencia, como es muy conocida, ¿no? Entre fraternidad, solidaridad y caridad. Esto, si queréis, lo podemos comentar más adelante. Bien, junto con este autor, pues el más seguramente interesante o fascinante es José Vasconcelos. José Vasconcelos es tan conocido que pues aquí simplemente voy a detenerme en 4 pinceladas acerca de su pensamiento filosófico, a sabiendas de que también es un autor muy disputado, sobre todo por su papel en la Revolución y por sus ideas estéticas. Como he sabido, pues él consideraba que de su filosofía lo más recuperable pues no eran ni los textos famosos de políticos, ¿no? Como por ejemplo Bolivarismo y Monroísmo, o los textos de carácter pedagógico, ¿no? Como contra Robinson, que es una diatriba muy importante contra Dewey, ¿no? El filósofo norteamericano, sino que él consideraba que la parte más importante de su filosofía era la estética, entendiendo que pues el hombre se realiza, digamos, de manera plena y autónoma en las artes, que él promocionó, como es conocido, pues desde el ministerio que le fue asignado, dando mucho chance a todo lo que fue el muralismo mexicano, que a mí me parece una corriente estética interesantísima de estudiar, porque es justamente el punto de engarce entre el realismo soviético y lo que luego será la abstracción pictórica Jackson Pollock, teniendo en cuenta que Jackson Pollock fue financiado por la CIA en un proyecto colonial blando, según el cual al realismo soviético alienado o reificado en una serie de códigos y normas le respondía la libertad sin trabas del mundo libre. Bien, entonces, bueno, sabido por todos, ¿no?, de la influencia que tiene Diego Rivera y Orozco sobre
polo, que esto no hace falta ni siquiera comentarlo, ¿no? Bien, pues como digo, voy a dejar esto de lado, a pesar de que, como digo, Vasconcelos se considera a sí mismo principalmente como un esteta, y él considera que la contribución más importante que había hecho a la filosofía universal era la idea de una estética a priori, contra sobre todo las tesis de Croce y del idealismo italiano. Y lo que voy a centrar un poco es simplemente en una serie de conferencias y de discursos y de textos, y principalmente la raza cósmica, ¿no? Bien, como es un texto que me parece muy interesante reivindicar, de José Vasconcelos, muy poco conocido, ¿no? Frente, pues eso, a contra Robinson, o los textos, pues eso, ¿no? El monismo estético, estudios indostánicos, etcétera. Es la tesis de maestría, publicada en 1905, titulada Teoría dinámica del derecho, en el que ya se encuentran pues planteada una cuestión central en su pensamiento, que es la tensión permanente entre la raza metropolitana y la raza colonial. Bien, solamente que en este caso, en 1905, pues Vasconcelos todavía pues es muy metropolitanista, podríamos llamarle, en el sentido de que considera, a la manera un poco, por ejemplo, del pensamiento positivista argentino, estoy pensando principalmente en Alberdi y Sarmiento, que aquello que no son los pueblos bárbaros, aquello que no es europeo es bárbaro, ¿no? Y que precisamente la civilización consiste en la vida en la ciudad, por pura etimología. Bien. Frente a esta posición, pues es muy interesante ver cómo Vasconcelos comienza a gravitar justo a la posición contraria, a saber que la verdadera esperanza de América Latina no se encuentra en sus ciudades, sino principalmente en sus campos y en esa especie como de mestizaje que se da entre la raza indígena y la raza europea. Esto empieza a suceder, como digo, a partir más o menos de la década de 1910, con dos experiencias políticas fundamentales para toda esta generación, que son, evidentemente, la Revolución Mexicana y, por otro lado, la Primera Guerra Mundial, que ellos entienden en clave europea, esto es, en clave, por ejemplo, de Oswald Spengler, como decadencia de Occidente. Bien, entonces, frente a la decadencia de Occidente, lo que viene a reivindicar aquí Vasconcelos pues es la posibilidad de una raza cósmica, que es la raza cósmica constituida en América. Voy a decir una de las citas más conocidas del texto. La raza cósmica dice lo siguiente: en la América española ya no repetirá la naturaleza uno de sus ensayos parciales, ya no será la raza de un solo color, de rasgos particulares, la que esta vez salga de la olvidada Atlántida, no será la futura ni una quinta ni una sexta raza destinada a prevalecer sobre sus antecesores. Lo que de allí va a salir es una raza definitiva, la raza síntesis o raza integral, hecha con el genio y con la sangre de todos los pueblos, y por lo mismo más capaz de verdadera fraternidad y de visión realmente universal. Bien, frente a esta visión podríamos llamarla ecuménica. Hay que señalar que también José Vasconcelos pues tampoco se priva de un cierto racismo, en este caso un cierto racismo hacia los chinos, sinofóbico, ¿no? Así dice, contra los chinos, que parece que es también una ideología que surge, que digamos está muy al pie de la calle, ¿no? ¿Cuántos chinos hay? Nos están invadiendo, nos quitan los puestos de trabajo, etcétera, ¿no? Como una especie de colonialismo dentro del colonialismo. Pues esto ya lo anticipaba Vasconcelos en su texto La raza cósmica. Dice lo siguiente: no es justo que pueblos como el chino, que bajo el santo consejo de la moral confuciana se multiplican como ratones, vengan a degradar la condición humana, ¿no? O sea, nosotros nos podemos multiplicar lo que nos dé la gana, porque al fin y al cabo somos la raza cósmica, pero ellos que siguen ahí pues con esos ojitos rasgados y demás, nos están jodiendo la economía. Bien, dice lo siguiente: vengan a degradar la condición humana justamente en los instantes en que comenzamos a comprender que la inteligencia sirve para refrenar y regular los bajos instintos zoológicos, contraerse un concepto verdaderamente religioso de la vida. Entonces, contra, por así decir, pues la cornucopia china, un poco de castidad católica. Bien, estos ensayos, digamos, de la raza cósmica, pues empiezan a articular ya de manera sistemática en su texto Indología, en el que él plantea pues una suerte como de 5 estadios del progreso humano, que corresponden a 5 razas. También esto es muy interesante constatar cómo más o menos a comienzos del siglo, prácticamente hasta la Segunda Guerra Mundial, el concepto de raza no tenía un sentido peyorativo, ¿no? Desde entonces desde la Segunda Guerra Mundial hasta nuestro presente, el concepto de raza ha desaparecido, por ejemplo, en antropología o incluso en sociología, pero hasta entonces era utilizada incluso por aquellos, digamos, que eran antirracistas, ¿no? El caso más conocido seguramente es W.B. Du Bois, el famoso padre del pensamiento negro en Estados Unidos, que hablaba y reivindicaba pues las potencias de la raza negra, etcétera. Esto es algo que él toma, evidentemente, de todo lo que es la sociología alemana, que no tenía por qué tener un componente, pues como digo, estrictamente racista, simplemente eran unos criterios mínimos de clasificación y de análisis de la sociedad. Pues bien, hay 5 estadios del progreso humano, según Vasconcelos: el estado pretoriano, caracterizado por la barbarie; el democrático, que es la Grecia y Europa del siglo XIX; el económico, que es el del imperialismo yanqui; el técnico,
que es la sociedad organizada y dirigida por humanistas, y finalmente lo que él denomina el estadio filosófico o estético, que es el que va a configurar pues, la raza cósmica. Bien, muy rápido, comentando también un poco la obra de Alfonso Reyes, quien sobre todo debe ser destacado por su labor, por así decir, como cónsul de las letras hispanas, quiere decir que estuvo de la Ceca a la Meca pues, contribuyendo de una manera muy decisiva, como he sabido, a que el presidente Cárdenas pues, acogiera a mis compatriotas que estaban saliendo de la guerra civil en España. Así, pues él fue presidente de la Casa de España, más tarde conocida como Colegio de México, a partir del año 1940, que fue una institución ideada, por así decir, para acoger pues, a todos los filósofos españoles que vinieron por aquí por México, muy señaladamente el caso de José Gaos. Por hacer un paralogismo, yo creo que habría que reivindicar la Casa de España, luego posteriormente Colegio de México, a la misma altura internacional que tuvo en Estados Unidos la New School of Social Research, donde, como es sabido, pues los estadounidenses acogieron con los brazos abiertos a los principales filósofos y sociólogos alemanes, muy señaladamente pues, a todos los autores de la Escuela de Frankfurt, a Adorno, Horkheimer, etc. Bien, pues aquí sucedió algo parecido, solamente pues, con autores de nuestra escala, ¿no? Pues eso, José Gaos, Zambrano, etc. A mí me parece interesante señalar, como digo, más allá digamos, de este papel como cónsul de las letras hispanas que tiene Reyes, pues una serie de textos en los que él, principalmente Visión de Anáhuac y Última Thule, en la que él pues viene a señalar algo así como pues una posibilidad de alcanzar una cierta universalidad desde la propia trama de la vida mexicana. Así dice lo siguiente, cito textualmente: un pueblo se salva cuando logra vislumbrar el mensaje que ha traído al mundo, cuando logra electrizar hacia un polo, bien sea real o imaginario, porque lo real e imaginario está tramado de la vida. Así, estas consideraciones que están en Visión de Anáhuac se articulan luego posteriormente en su libro Última Thule, de 1942, en el que viene a decir que tras precisamente la Primera y la Segunda Guerra Mundial Europea, el lugar de la utopía pues es América, un lugar que está preñado, digamos, de pues, todos los imaginarios tradicionales de carácter utópico. Así que dice lo siguiente: en América es donde los mercaderes procuran sus lucros, los apóstoles religiosos emprenden la obra de redención y las legiones de soñadores se movilizan hacia la esperanza. América, puede decirse sin violencia, es querida y descubierta, casi inventada, como el campo de operaciones para el desborde de los altos ímpetus quiméricos. Bien, aquí como estamos viendo, Reyes viola uno de los principios que le había puesto como condición de posibilidad para que verdaderamente la tradición cultural latinoamericana alcanzara un rango universal, a saber, su purga del barroquismo. Como estamos viendo en los textos que he citado, pues Alfonso Reyes también se gusta a sí mismo y le apetece pues, meter un poco de retórica y de barroquismo a sus concepciones filosóficas, a pesar de que, como digo, él consideraba que lo indispensable para que, digamos, lo que se produce aquí filosóficamente sea considerado en otras latitudes es, pues, aligerar un poco la subordinación, dejarse tantos adjetivos, etc. Hay un famoso pasaje, ¿no?, en el que dice lo siguiente: hay que aceptar la tradición histórica de América, pero hay que despojarla de sus vicios. El fárrago es lo que nos mata. Cuidémosle a nuestra América la silueta, pongámosla a régimen, depurémosla de adiposidades. Bien. Yendo a Argentina, al Río de la Plata, Argentina y Uruguay. En Argentina y Uruguay hay un proceso político muy interesante también a comienzos del siglo, en la década de 1910, similar o parejo al que tiene lugar en México. En este caso lo que tenemos es, por así decir, una especie de reflujo social o de contrabalance de la gran expansión económica, social, sobre todo impulsada por la inmigración francesa, italiana y en menor medida alemana e inglesa, que tuvieron estos dos países. El proyecto conocido como el de la generación de 1880 consistía en expandir, por así decir, la frontera de Argentina hasta topar con Tierra de Fuego, destruyendo pues, los pueblos locales que hubiera, apoyándose principalmente contra España en la industria británica y aceptando todo tipo de inmigrantes sin importar su condición religiosa. Esto es algo que no se pudo hacer evidentemente en el resto de países latinoamericanos, porque en el resto de países latinoamericanos el poder que tuvo la Iglesia católica fue muy fuerte y así, digamos, la mayor parte de las persecuciones contra los protestantes o contra los judíos o contra directamente los ateos pues eran muy fervorosas. Sin embargo, en Argentina, en el Río de la Plata, como he sabido, pues se pudo perfectamente poner en la Constitución del 53 que la única religión era la católica, a sabiendas de que aquello se acataba pero no se realizaba, ¿no? Que aquello, digamos, era simplemente papel mojado, pero que de facto podía haber incluso, como se planteó,
ciudadanos que no tuvieran carta de ciudadanía argentina, que estuvieran, no obstante, residiendo en el país y ampliando pues, los territorios del mismo. Frente, digamos, a esta expansión económica brutal que tiene principalmente pues, la ciudad de Buenos Aires, que se transforma, por así decir, en la París local, nos encontramos con que ya a comienzos del siglo XX hay una especie como de descontento de las clases desfavorecidas en esta especie como de salvaje oeste sureño, que se articula principalmente, en el caso de Uruguay, en el gobierno del presidente José Batlle y Ordóñez, del Partido Colorado, ¿vale? Y en el caso de Argentina, en la candidatura de Unión Cívica Radical de Hipólito Yrigoyen, que se convirtió en presidente de la República en 1916. Bien, justo cuando Hipólito Yrigoyen está tomando... A mí me parece muy interesante, pues puede pareceros como muy historicista, muy erudito, lo comentábamos en la clase previa, ¿no? Muy puramente arqueológico estas consideraciones. Pero yo creo que son esenciales para saber de dónde venimos, a dónde vamos y cuál es, por ejemplo, la posición en la que nos vamos a ser interpretados, porque por mucho que nos queramos, que debemos querernos, como filósofos universales o de, digamos, no chauvinistas, inevitablemente hay que conocer la tradición en la que está situado nuestro pensamiento para, a partir de ahí, pues bueno, hacer lo que nos dé la gana, ¿no? Bien, como digo, estaba tomando justo posesión Hipólito Yrigoyen de su cargo cuando llega a Buenos Aires Ortega Gasset, apenas con 33 años, un perfecto desconocido, que había publicado pues apenas las Meditaciones del Quijote en 1914, Personas, Obras y Cosas en 1916 y el primer volumen del Espectador. Es recibido por la prensa bonaerense Ortega Gasset pues de una manera un poco ambivalente. Por un lado está, por ejemplo, el diario La Prensa, que el 22 de julio de 1916 anuncia a lo que califica como la descollante figura del movimiento del moderno renacimiento intelectual español y el cerebro más influyente de la juventud española. Pero frente, digamos, a estos elogios, pues hay ciertas revistas como la revista positivista Nosotros, que afirma que resulta muy difícil que un hispano pase de 12 quilates en ciencias, bajo una especie como de anti-españolismo que estaba muy en boga, digamos, en Argentina por aquel entonces. Entiendo que toda la verdadera cultura científica pues tiene que venir de Francia o principalmente de Inglaterra. Como digo, Ortega es invitado por la Institución Cultural Española en Buenos Aires y prepara en apenas unos meses un curso sobre los problemas más importantes de la filosofía contemporánea, un seminario para leer y comentar algunos trozos inmortales de la crítica de la razón pura y 2 conferencias sobre la estética de Cervantes. Como digo, estas intervenciones tienen reacciones positivas y negativas. Las negativas son principalmente por parte de los positivistas, porque en Argentina es muy digno de señalar que no hubo apenas reacción antipositivista hasta la llegada de Ortega Gasset. Así, pues Alberto Palcos, uno de los positivistas más importantes, director de la revista Nosotros, afirmará que Ortega Gasset es, cito textualmente, un agudo crítico de arte y un literato lleno de primores, pero de ninguna manera pues se le puede considerar un filósofo. Esa es una acusación que se pondrá muy en boga, por ejemplo, en los años 40-50 durante el franquismo en España, la idea de que Ortega Gasset pues era un diletante, era un hombre que como le gustaba mucho, ¿no? Le gustaba mucho estar con señoritas y dar conferencias así pues a condesas o marquesas que no tenían ni idea de lo que estaba hablando. Entonces tanto vale 8 que 80, ¿no? Quiero decir, te pones a hablar de filosofía ante la clase aristocrática española y pues te puedes tirar el moco como te dé la gana, ¿no? De hecho hay una famosa carta que le manda, bueno, no me quiero meter en las maldades estas, ¿no? Pero hay una famosa carta que le manda Ortega Gasset a su discípulo Julián Marías cuando regresa del exilio, precisamente de estar en Buenos Aires en el año 46 o por ahí, 48, en el que dice: ¿dónde quedaron aquellas tangibles condesas, ¿no? Porque parece que después de la guerra civil pues en España ya no hay condesas, sino que todo el mundo pues va más a pata callada, más pues no son de clase baja o media. Bien, total, que frente a estas recepciones de carácter negativo tenemos pues unas recepciones positivas que son principalmente o bastante afirmativas, que son las reacciones principalmente de los literatos, en concreto de Victoria Ocampo y de lo que luego será el Grupo Sur, en el que luego se situará pues evidentemente Borges. Victoria Ocampo llega a hablar de un descubrimiento de España, ¿no? Dice, hasta que llegó Ortega Gasset, pues España era como una especie de continente desconocido. Y dice, cito textualmente: desde el primer día llegué a la conclusión, con sorpresa y alegría, de que esa cosa lejana, cuyo apelativo me exasperaba en él, era la madre patria, de que esa España que me parecía irreconciliable con mis gustos profundos, estaba ahí, encarnada ante mí, que su sola presencia, la de Ortega Gasset, alumbraba una parte de mi ser que
que yo recibía ya adulta ese bautismo de inmersión en el genio español. Bueno, exageraba, ¿no? Pero básicamente este fue el delirio que muchos tuvieron al ver a Ortega y Gasset, que la principal influencia que tuvo en Argentina fue purgarles, por así decir, de una excesiva un excesivo galicismo o francofilia, o sea, una especie como de subordinación o de idolatría a Francia, y lo que hizo fue sustituir esa francofilia por una germanofilia. Entender que la filosofía más potente de comienzos del siglo XX ya no se encontraba en Francia, sino que estaba principalmente en Alemania, con todo lo que es la tradición fenomenológica y posteriormente existencialista, Husserl, Heidegger, Scheler, Hartmann, etc. Bien, el autor que yo creo que es más cabal y que precisamente pues, tiene en cuenta los dos puntos tanto positivos como negativos de la visita de José Ortega y Gasset es Alejandro Korn, que está considerado como el principal antipositivista en Argentina, y dice lo siguiente, cito textualmente: no nos trajo Ortega un sistema cerrado, enseñó a poner los problemas en un plano superior, nos inició en las tendencias incipientes, dejó entrever la posibilidad de definiciones futuras, nos incitó a extremar el esfuerzo propio. Mucho le debo personalmente, pero creo poder emplear el plural y decir mucho le debemos todos. Frente a estas concepciones, digamos, elogiosas, pues un poco más adelante, en ese mismo texto, dice: tras una breve estadía en Argentina, le vimos partir a José Ortega y Gasset con pena, pero convencidos de que no tardaría en darnos un concepto propio de filosofía contemporánea. Esta esperanza no se ha confirmado. En vez de filosofía, nos ha dado literatura. Un poco más adelante dice sobre el perspectivismo, porque principalmente lo único que aportó José Ortega y Gasset de su pensamiento propio pues es la idea de que yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo a mí. Pues bien, dice lo siguiente Korn: habríamos preferido, en lugar del perspectivismo, una vigorosa visión sintética cimentada en 3 o 4 ideas directoras. Pero el perspectivismo parece ser el arte del análisis sutil, juego deporte tanto más ingenioso cuanto más menudo es el tema. Aquí está siendo bastante cabrón, ¿no?, con José Ortega y Gasset. O sea, José Ortega y Gasset es uno que se empieza a relajar y empieza a hablar pues del deporte o de lo que toque, y empieza a divagar y no va a los hechos mismos, sino que se dedica pues eso, a hacer una especie como de fenomenología de la nada. Un poco más adelante sigue: y no carece de teoría adecuada al caso la delectación morosa en el problema como tal. ¿Acaso es un rasgo ibérico tener problemas y no hallarle solución? El afán de las conclusiones concretas, tangibles y vertebradas es señal sin duda de una cultura poco refinada, pero así es nuestra cultura. Bien, el principal discípulo que tendrá José Ortega y Gasset en Argentina es Coriolano Alberini, que era apenas un estudiante cuando llega José Ortega y Gasset a Buenos Aires, pero que ya entonces había publicado, sin haber terminado apenas su licenciatura en filosofía, su primer libro, Amoralismo subjetivo, en el que plantea una orientación que podríamos calificar de antiformalista y antirracionalista en relación a la ética y a la moral, en una línea muy de carácter nietzscheano, a saber, la ética formalista kantiana del imperativo categórico contribuye al moralismo contemporáneo en la medida en que está despojada de aquello que Alberini y también Nietzsche considera lo constitutivo del ser humano, que es pues la emoción. Así, él afirma que el imperativo categórico no puede sino sostenerse en la afectividad, puesto que sin ella la moral es meramente formal. Incluso, dice él, Kant tuvo que apoyarse en los evangelios y en alguna serie de ejemplos preexistentes para poder articular su idea de que, pues eso, ¿no?, hay que conjugar la máxima de la acción particular con una ley universal. Bien, dice Alberini en su texto de una manera paradigmática: quieras que no podemos librarnos de la sensibilidad, puesto que se trata de lo más humano, del humano por excelencia. A mí me parece muy interesante como en Alberini, que es un autor muy poco conocido porque se suele considerar que en Argentina pues no hubo apenas filósofos de esta primera década, él tiene una distinción muy interesante entre epistemología y gnoseología, que para los que estén viéndonos o para los que estén aquí en esta sala, que sean más o menos discípulos o afectos o conocedores del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, pues les sonará bastante habitual o interesante. A saber, es la distinción, como digo, entre epistemología y gnoseología. Entiendo que que es justo la distinción inversa a la que hace Gustavo Bueno. Epistemología sería aquella disciplina que se ocupa de la verdad científica, mientras que la gnoseología sería aquella de episteme, ¿no?, ciencia, en griego, mientras que gnoseología, de gnosko, en griego, que también, como he sabido, Nietzsche decía que tenía que ver etimológicamente con la capacidad del olfato. Gnosko o gnoseología tendría que ver simplemente con la verdad de la verdad. Bien, así la gnoseología sería, por así decir, una disciplina
superior a la epistemología, siendo epistemología simplemente la disciplina que se encarga, como digo, de estudiar las ciencias positivas. Así, desde una posición que él califica de nosológica, hace una crítica muy fuerte a la psicología científica, que es básicamente la crítica típica tanto de Unamuno como de Husserl a toda posibilidad de una psicología científica, a saber que la psicología en tanto que disciplina que se ocupa del alma humana tan solo no puede ser una ciencia, sino como mucho una metafísica, y en todo caso se puede convertir en una suerte de monismo materialista que también no deja de ser un apriorismo. Con lo cual, hablar de psicología científica es una suerte de contradictio in adjecto, porque no se puede positivar, porque el objeto de lo científico en ese caso pues es precisamente lo que escapa al hecho positivo. Bien, el libro más original seguramente de Alberini es Introducción a la Axiogenia, del año 1921, en el que él se propone precisamente superar los conflictos que entonces estaban dando muy fuertes entre las posiciones psicologistas y las posiciones logicistas a través de una suerte de filosofía de la vida orientada a partir de la ética de los valores de Max Scheler. Él afirma que lo más importante no es tanto construir una suerte de sistemática de los valores, una axiología, sino más bien una especie de genealogía, de origen, de análisis histórico, pero también ontogenético, de cómo surgen los valores, lo que él denomina una axiogenia, ¿vale? Esta axiogenia viene a afirmar que el valor reside en la psique humana o animal, porque todo ser, en la medida en que existe, tiene capacidad de evaluación. Entiendo que los valores no son sino teleologías, finalidades, que en ese sentido, pues incluso se podría hablar, como hace Dries, el famoso filósofo alemán, de una suerte de psique vegetal, porque también los vegetales están orientados teleológicamente hacia la luz o hacia los minerales. Bien, así Alberini afirma que la axiogenia es lo mismo que la biogenia y que la psicogenia, o sea que el génesis de los valores es idéntica a la génesis de la vida y a la génesis del alma, ya sea esta vegetal, animal o humana. Bien, una posición típicamente panpsiquista que luego será reivindicada, como vamos a ver más adelante, por ciertos autores también del Río de la Plata. Llegamos ya aquí, con este autor, a lo que podríamos llamar la generación del 30. Aquí estoy utilizando una categoría pues típicamente orteguiana, ¿no? La idea de que las generaciones pues son estratos sociales que se dividen aproximadamente en periodos de 15 años. Bien, entonces hemos tenido una primera generación, que es la generación del 15, que es la generación, como digo, pues de la Primera Guerra Mundial, de los proyectos de las reformas socialistas en el Río de la Plata, pero también de la Revolución Mexicana. Y frente a eso tenemos una generación que es la generación del 30, que es una generación sobre todo influida por la llegada de los filósofos españoles, José Gaos, García Vaca, Imaz, Nicol, Zambrano, Xirau, etcétera, Sánchez Vázquez posteriormente, Francisco Ayala, Ramón Xirau, el hijo de Joaquín. Se calcula que del orden de 500.000 de españoles pues se tuvieron que exiliar de España, algunos fueron a Francia, otros vinieron aquí a México, otros se fueron a Argentina, que es donde se radicó el gobierno republicano en el exilio. Bien, no voy a hablar tanto de los exiliados españoles cuanto de los autores que aquí les recibieron, bajo la idea también de que, como he sabido, pues Ortega, a través de la revista Occidente y de su biblioteca de ideas del siglo XX, tuvo una influencia muy importante en este pensamiento de la segunda generación del siglo XX latinoamericano, hasta el punto que el dominicano Enrique Zureña llegó a decir que esa influencia era muy perniciosa, porque volvía de alguna forma, de manera colonial, a lastrar el pensamiento latinoamericano a orígenes típicamente europeos. Como he sabido, Ortega Gasset, a pesar de que reivindicaba la posibilidad de una filosofía en español, seguía siendo muy germanófilo, y él, digamos que todo lo que hizo prácticamente en su vida fue simplemente traducir al español o hacer accesible la filosofía que estaba circulando en Alemania, muy señaladamente, por ejemplo, la de Martin Heidegger. Bien, aquí el autor principal en México, seguramente de esta generación, es Samuel Ramos, que tiene una rebelión particular con su maestro, Antonio Caso. Al grupo generacional al que pertenece Samuel Ramos se suele considerar o calificar de el grupo de los contemporáneos, por el título de la revista en la que publicaba en su juventud, junto con José Romano Muñoz y Adolfo Menéndez Samará. Tiene textos, pues bueno, como digo, en la línea un poco primero de Antonio Caso, ¿no? Como por ejemplo la teoría biológica del conocimiento o el prólogo que escribió para el breviario de estética de Benedetto Croce, pero ya rápidamente, a partir del libro Hipótesis del año 1928, rompe con Caso, que era pues un típico que ya hemos visto, ¿no? que es un irracionalista, intuicionista, antipositivista, sobre todo, y rompe a través de lo que se califica en la tradición orteguiana como el raciovitalismo, haciendo también una revisión del uso que se estaba haciendo en México del concepto de generación, que es un concepto clave
para la articulación podríamos llamarlo así, la segunda fase de la Revolución Mexicana, ¿bien? Cuando ya se instituye el PRI. Como es sabido, pues en México, Gómez Morín llegó a constituir una lucha civil, o sea, llegó a articular un concepto de lucha civil por el cambio social y cultural en una línea muy parecida a la Liga Cultural de Educación, perdón, a la Liga de Educación Política que Ortega y Gasset funda en 1915, entendiendo que el segundo periodo, por así decir, de la Revolución Mexicana va de la mano no tanto del proyecto campesino de reforma agraria, cuanto de una nueva juventud o de generación pujante. Bien, esto también está en el propio Vasconcelos, quien funda una revista titulada La Antorcha, que tiene como subtítulo Revista de la Nueva Generación. Bueno, no en balde, estamos en un periodo en el que Lázaro Cárdenas accede a la presidencia con apenas 39 años. Frente, digamos, a esta reivindicación, por así decir, de la efebocracia, ¿no?, del gobierno de los efebos, pues lo que viene a señalar Samuel Ramos es que el concepto de generación, tal y como se articula en Ortega y Gasset, no implica, por así decir, lo que a día de hoy calificaríamos como un ageism, ¿no?, o edadismo en español, o sea, la idea de que la edad que uno tiene le configura ideológica, social, políticamente, lo que sea, sino que el concepto de generación de Ortega y Gasset presuponía una cierta integración al mismo tiempo que competencia y cooperación entre las diversas generaciones, y que lo más importante del concepto de generación de Ortega y Gasset era ir más allá del narcisismo individual y ser capaz de gobernar un país más allá del utopismo y del radicalismo del presente. Así Ramos pues está pensando, pues por ejemplo, que en la nacionalización del petróleo, la famosa nacionalización de Lázaro Cárdenas, pues sería como una especie de delirio de juventud. Esto también sería interesante evaluarlo a la luz de los últimos sucesos, ¿no?, del gasolinazo y demás. Bien, esto lo dejo para la ronda de preguntas. Sin más, como digo, Ramos rompe con un caso, precisamente, por un lado, con el concepto de generación orteguiano entendido en una visión no edadista, y también con el concepto de raciovitalismo, esto es, de que a pesar de que el mundo está constituido, o de que el mundo en sus esencias es irracional, está constituido por pulsiones vitales que no se someten a principios racionales, no obstante, la filosofía tiene que hacer un perpetuo esfuerzo de comprender esas realidades vitales o intuitivas desde un punto de vista, pues eso, no gratuito, sino, pues eso, es preciso, claro y racional. Dice lo siguiente Ramos: el hecho de que la inteligencia se haya convertido en un órgano exiguo no merita derrocarla y regresar a la barbarie. Es suficiente con hacerle todas las reformas necesarias para vitalizarla, de manera que sus productos respondan a las nuevas demandas espirituales del hombre. Bien, el proyecto de racionalización de la vida y vitalización de la razón, en el caso de Ramos, va de la mano de la publicación de un libro muy polémico, que le llevó incluso a ser procesado ante la Procuraduría de Justicia, que es el libro El perfil del hombre y la cultura en México, publicado en 1934, que es un intento de justificar epistemológicamente la idea de una filosofía nacional con los conceptos orteguianos, nuevamente, de circunstancia y generación. Lo que quiere hacer esta obra es analizar de manera seria y precisa lo que es la realidad cultural mexicana, más allá de las utopías pues, de Vasconcelos con su raza universal. Así lo que viene a afirmar este autor, Ramos, tomando cosas de Ortega, pero también de la tradición psicoanalista de carácter más o menos sociológico, como es el caso de Adler, pero también de ciertas partes de la escuela de Frankfurt, a saber que el mexicano se encuentra en una situación arquetípica de carácter psicoanalítico, que es la del complejo de inferioridad. Este complejo de inferioridad le lleva a sus dos principales vicios, a saber, el mimetismo ante la cultura europea y el machismo estructural. Esto considera Samuel Ramos que no son elementos constitutivos esenciales del ser mexicano, sino que son una suerte de máscaras. Aquí evidentemente pues de nuevo aparece, por así decir, Nietzsche, que se podrían modificar a través principalmente de una reforma educativa. Como digo, estos textos, pues este libro fue recibido con unas críticas durísimas, incluso fue llevado, como digo, a la Procuraduría de Justicia, lo que le llevó a Samuel Ramos a un proceso de depresión que le impidió, que le hizo que no publicara nada en 4 años, precisamente hasta que llegaron las primeras jornadas de filósofos españoles, muy señaladamente José Gaos, quien le animó a volver a publicar, y así, en el año 40, publica su libro Hacia un nuevo humanismo, en el que él pues intenta superar la visión dicotómica del ser humano, o bien en términos puramente espirituales, o bien en términos puramente materialistas, apostando por una aproximación raciovitalista, que es la de Ortega y Gasset, en el que se comprenda al hombre como un ser integral compuesto de alma y cuerpo.
Del mismo modo que Ramos lleva a cabo una revolución contra Caso en México, en Argentina sucede algo muy parecido con Francisco Romero y Alejandro Korn. Francisco Romero es sobre todo conocido por ser, y es muy importante para esta conferencia, por ser el acuñador del concepto de normalización de la filosofía en América Latina. A saber, normalizar la filosofía, esto está en un libro titulado Sobre la filosofía en Iberoamérica, consiste en que el ejercicio de la filosofía sea una función ordinaria de la cultura y no algo excepcional que requiera de esfuerzos prácticamente heroicos. Así pues, la normalización de la filosofía va de la mano de su profesionalización y de la constitución de un entorno, de un clima en el que haya una opinión pública especializada, revistas, cátedras, etcétera, en el que funcionen como un perpetuo, cito textualmente, estímulo y represión, impulso y freno. Esto es importantísimo señalarlo. Francisco Romero, a pesar de ser seguramente el autor más original de todos los que vamos a ver en esta conferencia, consideraba que la filosofía latinoamericana, por así decirlo, no estaba todavía preparada para ser original, entendiendo por original no simplemente lo nuevo, sino aquello que es verdadero. Así él afirmaba que la labor principal que deben hacer los filósofos en su periodo, estamos hablando de los años 30, no es tanto ponerse a construir nuevos sistemas filosóficos, sino recepcionar a través de una historia de filosofía rigurosa lo que se ha hecho en otras latitudes, incluida también incluso esta. Esta posición está compartida, por ejemplo, posteriormente por Miró de Quesada, entendiendo que el acercamiento a la historia de la filosofía no es un acercamiento puramente historiográfico, sino que también tiene que tener en cuenta la verdad de cada sistema. Así pues, él afirma que el análisis de la historia de la filosofía tiene que ser al mismo tiempo panorámico, esto es, tiene que tener en cuenta todas las tradiciones, escuelas y naciones, pero también tiene que ser inescolar. Esto es un término que acuña él para referirse a una aproximación, pues no dogmática, sectaria o partidista. Yo no sé si sucede mucho esto en México, pero en España, por lo menos en las universidades en las que yo he estado trabajando, estudiando, pues es muy habitual que el profesor sea hegeliano, heideggeriano, kantiano, marxista, lo que toque, y aunque esté hablando de otro autor, pues en última instancia siempre esté rebozándolo con el empanado del autor que es de su preferencia, ¿no? Pues él lo que venía a decir es que hay que tomarse en serio a cada autor y no hacer como una especie de pan-hegelianismo o pan-heideggerianismo, o lo que sea, ¿no? Bien, como digo, Romero es otro autor, igual que Ramos, influido por Ortega y Gasset, pero ya no por su presencia, sino por sus textos. Bueno, como sabido, Ortega y Gasset era un lameculos de Franco en su... es que hay que decirlo, ¿no? Hay que decirlo. O sea, esto está estudiado por libros muy conocidos, como El maestro en el Erial, en el que se muestra, por ejemplo, cómo José Ortega y Gasset no llegó a ser, toda su vida percibió el dinero como catedrático de filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, a pesar de que no daba clase. No quiere decir que los franquistas le mantuvieron ese flujo de dinero. Es más, cuando quiere volver a España, pide permiso, porque no sabe si va a ser... está en Argentina muriéndose de hambre, bien, entonces decide volverse a España y pide permiso al suegro de Franco, Serrano Suñer, que era el pronazi del gobierno franquista, porque le han invitado de la UNAM para dar una serie de conferencias. Pero claro, México por aquel entonces no había reconocido la legitimidad del Estado franquista, es decir, México no reconoció la legitimidad del Estado español hasta los años 70, hasta el año 75, cuando se produce nuestra transición democrática, ¿no? Entonces él pide permiso y le dicen, bueno, sí, tiene un permiso concedido si primero informa de cuál va a ser el contenido de sus conferencias y con qué personas se va a relacionar, ¿no? Porque claro, relacionarse con determinadas personas en México podía ser pues peligroso para el papel que él cumplía, un poco de filósofo conservador elitista. Bien, sin más, como digo, Romero es interesante porque trató siempre de igual a Ortega y Gasset, y de hecho fue Romero el que le hizo constancia de la existencia a Ortega y Gasset de Dilthey, el famoso autor de la filosofía de la historia. Es más, Ortega no sabía la existencia de este tal Dilthey hasta que no se la recuerda Romero. No obstante, Romero, a pesar de que, como digo, pues es un autor de la escala de Ortega y Gasset, si no mejor, pues siempre se considera a sí mismo como un discípulo, ¿no?, de Ortega. Así tiene un texto, pues principalmente valoró el texto de Ortega, Vitalismo y Racionalismo, que él comentaba en sus clases y que citaba por extenso, principalmente pues en su libro, en su texto, de Romero, Presencia de Ortega, donde afirma pues la importancia del raciovitalismo como una superación, como digo, de las dos posiciones, ¿no?, tanto el intuicionismo vitalista como el racionalismo tradicional ilustrado.
No obstante, Romero también hizo una serie de objeciones importantes a José Ortega y Gasset, principalmente su texto Al margen de la rebelión de las masas. Esto es muy interesante porque Ortega y Gasset, como comentamos en la clase previa, en la clase que dimos en la otra sede de la Universidad de Guadalajara, se inspiró de una manera decisiva en un filósofo argentino a la hora de escribir su Rebelión de las masas, que es el gran texto que luego, por ejemplo, serviría de inspiración para lo que es el fascismo español, la Rebelión de las masas, en el que él se apoya en las tesis, para articular las tesis de la Rebelión de las masas, en el libro de José Ingenieros, El hombre mediocre, que es un autor argentino cuyos textos conoció en su viaje de 1916. No obstante, como digo, es curioso como Ortega y Gasset fue recibido por sus contribuciones originales, entre comillas, del raciovitalismo, las generaciones, etcétera, y sin embargo los textos de Raigame, en última instancia argentina, como es este de la Rebelión de las masas, que viene a decir pues que la época política del presente, de comienzo del siglo XX, está marcada por la emergencia de las masas que él ve con malos ojos al ámbito de la política. Pues bien, Romero, que es argentino y que en principio debería ver esto con buenos ojos en la medida en que por lo menos pues es algo que se encuentra en su tradición filosófica, hace unas objeciones muy particulares en las que dice, sí, se está produciendo este acceso, por así decir, de las masas a la política, pero en Latinoamérica no han sido las masas las que han llevado a la política a su momento de crisis, sino que han sido las élites las que se han aprovechado de las estructuras de poder para beneficios personales y lucrarse económicamente. Esto es prácticamente esto se podría afirmar en México en 2017 como tal, ¿no? Bien, así se podría afirmar que hay dos aspectos de la llamada rebelión de las masas. Un aspecto positivo, que es que se permite por primera vez la llegada del hombre común al goce y disfrute de los derechos y ventajas que una sociedad desarrollada e industrializada ofrece, pero también un aspecto negativo, según Romero, que es que el hecho de que las masas pueden también confundir el concepto de bien social con el concepto de poder político y que no quieran tan solo pues una serie de mecanismos de redistribución, sino que también quieran comandar ellos mismos pues el destino de la nación. Bueno, Ortega, aquí se ve como Romero pues no dejaba de ser un hombre pues también de un cierto perfil ideológico conservador. Esto se ve muy bien también, por ejemplo, en ciertos textos ya también laumeculísticos que dedicó a Ortega y Gasset, como es el caso del libro Ortega y Gasset y el problema de la jefatura espiritual, ¿no? El concepto de jefe es un concepto pues típicamente de la falange española, ¿no? Y él afirma, en la línea de Croce, como sabido, pues también Croce en Italia influye tanto al fascismo italiano como a Gramsci, afirma, que es un término, lo del jefe, ¿no? el caudillo, el Führer, pues la idea de que Ortega y Gasset sería el Führer del intelectual hispano, entendiendo que ser un jefe espiritual es algo más que ser simplemente un buen pensador. Para ser jefe espiritual hay que tener, en primer lugar, una cierta universalidad, que no tenían, por ejemplo, los especialistas del tipo Ramón y Cajal o Menéndez Pidal o el gran, a mi juicio, filósofo de final del siglo XIX, que no es considerado como tal, Menéndez Pelayo. Junto con esta universalidad, esto es, no ser un idiota, no ser un especialista que tan solo se ocupa de una serie de temas, hay que también tener una cierta autoridad, lo que denomina Romero un prestigio personal que supone cierta vocación innata por el mando. A su vez hay que tener cierta actividad y energía, hay que sobreponerse a las circunstancias adversas. Aquí, como veis, pues es toda la terminología esta fascista, ¿no? Del vivir peligrosamente, que es una cosa tomada por Nietzsche. Junto con eso, pues también hay que tener, evidentemente, una postura renovadora o reformadora. Bien, como digo, Romero es interesante a pesar de esta especie como de servidumbre hacia Ortega y Gasset y la idea de que todavía no estamos preparados para una verdadera filosofía original. Él, sin embargo, pues en su libro La teoría del hombre articuló una filosofía, a mi juicio, muy original y que es prácticamente inédita, yo creo, innovadora y que solo se puede estudiar en él, ¿no? A saber, la idea, un concepto de intencionalidad particular, a saber, intencionalidad, entendiendo que el ser humano es un ser dicotómico que tiene unos tipos de intencionalidad, vamos a verlo, ¿no? La teoría del hombre sostiene que el concepto de intencionalidad se debe entender como la facultad objetivante del ser humano. Bien, aquí está más o menos siendo por líneas de tipo hegeliano-marxista, o sea, el ser humano o la conciencia se realiza a través de la acción práctica, ya sea hasta el trabajo o ya sea hasta el desarrollo histórico. Aquí no hay nada novedoso, pero lo novedoso viene ahora. Se distingue entre dos tipos de intencionalidad, la que él llama la intencionalidad no espiritualizada, que es simplemente pura capacidad de objetivación que regresa reflexivamente sobre el sujeto convirtiéndolo en el centro de acción. Esto es lo que tradicionalmente pues, se ha calificado, por ejemplo, en la filosofía hegeliana, a pesar de que no está la frase tal cual en Hegel, pues como el periodo de síntesis, ¿no? Es decir,
tesis, antítesis, síntesis, o en el caso de Marx, la reconciliación del ser humano, el momento en que uno supera, digamos, la alienación de su trabajo en los productos mercantiles, es capaz de reapropiarse de su fuerza de trabajo, ya sea a través de la autoorganización en las fábricas, ya sea a través de esa utopía de que uno podría ser campesino por la mañana, filósofo por la tarde y jurista o chapero por la noche. ¿Bien? Entonces, curiosamente, Romero le da la vuelta a las posiciones hegeliano-marxistas, afirmando que la intencionalidad típicamente espiritualista no es esta que vuelve reflexivamente sobre el sujeto y que le convierte, por así decir, en el centro de acción, sino aquella que queda fijada fuera de sí, aquella que implica un ponerse en el lugar del otro. A saber, él considera que el carácter espiritual del hombre no consiste en ensimismarse, sino lo contrario, en alienarse, en exteriorizarse, en enajenarse. ¿Bien? Tiene una posición no solipsista, no de ensimismamiento. Junto con esta teoría de la intencionalidad, pues recupera Romero una teoría de los estratos de realidad, que es una teoría que está articulada principalmente pues, por Hartmann y por Scheler en lo que es la segunda generación de la fenomenología y de la axiología alemana, que se solía distinguir pues, que la realidad está compuesta de diversos estratos que van emergiendo unos a otros, a saber, el estrato inorgánico, el estrato orgánico, el intencional y finalmente el espiritual. Romero aquí hace una puntualización muy interesante que es fruto de la influencia del panpsiquismo de Alberini, de Coriolano Alberini, que ya lo hemos visto, a saber que no hay distinción propiamente dicho entre lo inorgánico y lo orgánico, porque todo ser, en la medida en que existe, tiene una cierta finalidad o teleología o función. Esto también recuerda un poco al argumento de Heidegger acerca del martillo. La esencia del martillo no consiste sino en su ser para. La esencia del martillo no es pues, una descripción de sus propiedades independientemente. Por ejemplo, el martillo no se entiende sin la madera, o sin el tornillo, o sin el clavo, o sin lo que sea, ¿no? O sea, todo ser es ser para, todo ser tiene su propia intencionalidad. ¿Bien? No es simplemente una cuestión de la propia conciencia, que siempre es una conciencia de un objeto y un objeto de una conciencia, ¿no? Que ese es el famoso círculo reflexivo de la intencionalidad de Husserl. Bien, como digo, entonces así, Romero define el espíritu como objetividad absoluta, universalidad inagotable, ser un nosotros, historicidad, responsabilidad, conciencia de sí y como rasgos secundarios el respeto y el interés. Ser es trascenderse, esto es lo mismo que básicamente sostiene Heidegger con lo que hemos dicho, la intencionalidad, el ser para, etcétera. Pero él entiende que, evidentemente, pues que esa trascendentalización va de la mano, evidentemente, de la enajenación y de la alienación. ¿Ven? Esto es lo más interesante de su posición. Vamos terminando, de verdad, con posiciones ya de lo que podéis llamar la generación de los 50, que es la generación que lleva a cabo lo que había soñado Romero, que es la normalización de la filosofía. Esto es, por lo menos en términos institucionales, la creación de facultades, de revistas, congresos, etcétera. Esto se ve muy bien pues, con el gran autor historicista Leopoldo Cea, del cual tan solo vamos a hablar, digamos, por sus obras, digamos, de carácter historicista y también de compromiso social, pero vamos a dejar un poco de lado el debate con Salazar Bondi sobre la autenticidad y la existencia de una filosofía latinoamericana, porque si no nos iríamos a las 3 horas, o sea, tampoco quiero abusar de vuestra paciencia. Bien, entonces es interesante ver cómo Cea pues es el que crea toda una tradición, se inventa toda una tradición filosófica, pues articulando principalmente la historia filosófica del siglo XX contra el positivismo del siglo XIX. Bien, o sea, en parte la exposición que estoy haciendo aquí es deudora de las posiciones que hace Cea, de las posiciones de Cea en sus primeros libros, principalmente en el positivismo en México, que es su tesis de maestría, en el que él viene a sostener que en México, pero también en América Latina, el positivismo no era simplemente una doctrina filosófica abstracta o especulativa, sino que estaba intrínsecamente vinculada con los intereses sociopolíticos de la clase burguesa después de la independencia de España y después, sobre todo, de la pérdida de la mitad del territorio mexicano a zarpas del imperio estadounidense. Bien, así él establece una cronología que se convierte en arquetípica de la historia del positivismo, que viene a afirmar que el origen del positivismo en México se encuentra principalmente en la Oda Cívica de Gabino Barreda, pronunciada en Guanajuato delante de Juárez, quien le convierte en ministro de Educación. Posteriormente estaría la figura Justo Sierra, que en 1889 defiende la libertad económica y posterga la libertad política bajo la teoría esta de que todavía no estamos preparados. Bien, seguida por la fundación de la Liga de Unión Liberal, llamada el Partido de los Científicos en 1892 por el propio Barreda.
y considerándose que tanto el periodo juarista como luego el porfiriato, hasta 1910, pues es todo una especie de periodo omnímodo donde la filosofía oficial del Estado sería la filosofía positivista. Bien, una cosa que yo apunté ya en la clase, en la última clase, y que aquí pues traigo las pruebas, porque me preguntaban precisamente sobre aquello, es la refutación de esta tesis. Mi tesis es la siguiente: el positivismo no fue ni mucho menos la ideología oficial del periodo del porfiriato. Evidentemente sí que lo fue en lo que fue la creación de la Escuela Preparatoria Nacional durante el periodo juarista, pero para nada se puede afirmar lo mismo en el caso del porfiriato a partir del año 77-78. Bien, por una sencilla razón. En la Escuela Preparatoria Nacional, el manual de psicología, que era el típico manual positivista, con el cual se daba clase y sobre el cual se examinaban los alumnos, era la lógica inductiva de Stuart Mill, que es sustituida en 1877 por el sistema de lógica de Alexander Bain, que sigue siendo un autor más o menos de coordenadas positivistas, aunque incorpora también una tradición evolucionista que está, por ejemplo, en Spengler. ¿Bien? Spencer. Pero apenas un año después, en 1878, se da un curioso caso en el que parece que de fachada se está, por así decir, celebrando el positivismo y convirtiendo el positivismo en la filosofía oficial del Estado, principalmente a través del homenaje que se hace en febrero de 1788 a Barreda por parte del ministro de Instrucción Protásio Tagle, y al mismo tiempo que se hace esto, se le corre, ¿no?, a Barreda el 16 de abril, mandándole como cónsul de México en Berlín. Y aprovechando que Barreda está pues a varios miles de kilómetros de distancia, lo que hace el gobierno del porfiriato, en concreto Alfonso Herrera, Ignacio Mariscal, lo que hace Ignacio Mariscal es sustituir, parece muy erudito pero me parece importante, Ignacio Mariscal lo que hace es sustituir la lógica de Alexander Bain por la de Guillaume Tiberghien, que es un autor típicamente krausista, esto es espiritualista. De hecho, hay un debate increíble en todo lo que es la prensa del momento, con una serie de artículos de Hilario Gabilondo en el periódico La República, reclamando que el ministro dé cuenta de por qué motivos ha sustituido ese manual. Es una cuestión de Estado. ¿Por qué motivos se ha sustituido? Aquí, pues imagínate, ¿no? Si alguno de vuestros profesores quiere sustituir el manual, pues no va a venir Peña Nieto ahí en plan como el gasolinazo a decir, no, bueno, es que ¿qué haríais vosotros, ¿no?, en nuestra circunstancia? No había que sustituir este manual por este otro. Bien, da igual. Total, que y el propio ministro se pronunció en sede parlamentaria afirmando que habían optado por el espiritualismo y no por el positivismo, porque el libro de Bain y el de Stuart Mill negaba la vida de ultratumba, no respetaba la libertad de conciencia y además era rechazado por la opinión pública. Bien, bueno, ECEA tiene, como digo, una posición historicista. A mí me parece, en el que él la va analizando en otros textos posteriores, como por ejemplo el tercer libro suyo, ¿no?, Dos etapas del pensamiento en Hispanoamérica, donde distingue un primer periodo de carácter romántico, un segundo periodo de carácter positivista, y donde ya pues, va haciendo matices, viendo como por ejemplo en México el positivismo apoyó a la burguesía, pero en Argentina, sin embargo, el liberalismo tuvo un componente avanzado y socializante. Bueno, eso depende desde el marco de punto de vista que se vea, claro, ¿no?, porque si uno era mapuche en la Argentina del positivismo rampante, por ejemplo, de Alberti o Facundo, pues era básicamente aquello que debía ser aniquilado y sustituido por ingleses de rubios y de ojos azules, ¿no? Entonces, en Chile, según CEA, pues también el positivismo tenía un componente de ideología liberal, menos radicalizado que en Argentina, mientras que en Uruguay, pues más bien tenía un componente de carácter moralizante, con la idea de que la economía capitalista de libre mercado pues tenía sus beneficios, que no eran beneficios estrictamente materiales, sino que permitían, por así decir, una disciplinización de los individuos, ¿no? O sea, que la economía de mercado pues, creaba individuos rectos, austeros, todo lo que tiene que ver con la ética protestante analizada por Max Weber. Bien, más allá, digamos, de estos textos, ¿no?, como por ejemplo, me parece interesante señalar en lo que muchos consideran que es el tercer periodo del filosófico de CEA, los libros Conciencia y Posibilidad de lo Mexicano, en el que CEA hace algo que hasta entonces no se había planteado en México, que es la idea de que hay una especie como de ontología mexicana que se puede articular de tal forma que, independientemente, si uno es ruso, pues hay una especie de ser mexicano en él, ¿no?, que puede salir del armario, ¿no?, algún día puede de repente pues aparecer, en fin, que él creía que era ruso, pero también hay un poquito de ser mexicano dentro de él. Bien, este ser mexicano dentro de cada uno de nosotros pues se articula principalmente bajo el concepto de sinceridad,
pero también de lo que Uranga, en su análisis del ser mexicano, denominará con una palabra en náhuatl, nepantla, ¿vale? Que, según tengo entendido, corregidme los que sepáis este idioma, significa algo así como ser entre. Así pues, él considera que el ser mexicano consiste no en una especie de esencia sustancial, irrefutable, parmenidia, esférica y demás, sino una especie como de perpetuo intersticio, lo que luego Portilla analizará como la fenomenología del relajo, en el que, pues, que es básicamente lo que Heidegger denomina el Mitsein, ¿no? El estar siempre a caballo de entre medias, hibridado o mestizado. Bien, y Cea anticipa con dos textos también clave de este tercer periodo, el Occidente y la conciencia de México y América, la conciencia de Europa, la idea de que México filosóficamente pues pertenece a la tradición occidental, pero siempre de manera polémica y dialéctica, en la medida en que para la evolución del pensamiento filosófico occidental uno de los puntos de apoyo esencial fue la confrontación con el otro indígena y la pregunta acerca de su humanidad o inhumanidad, un proceso que se produjo, como es sabido, por la vía inversa, ¿no? Que muchos pueblos indígenas pues dejaban a los cadáveres españoles 3 o 4 días para ver si se producía un proceso de putrefacción, si eran verdaderamente dioses o eran mortales, ¿no? Toda esta historia de estas cosas que están muy conocidas y tal. Bien, pues todo esto empieza a plantearse y a articularse filosóficamente por parte de Cea, quien, pues bueno, considera que la filosofía europea es una filosofía arquetípicamente imperialista, un imperialismo que se encuentra, por ejemplo, en la Atenas de Pericles. Como es sabido, pues hubo filosofía en Atenas y no, por ejemplo, en Esparta, por la sencilla razón de que en Atenas, aparte de que había una sociedad de clases muy fuerte, en la que había pues una casta de individuos que eran filósofos porque eran ociosos, tenían escolé, podían hacer escuela en la medida en que tenían esclavos, mujeres, siervos, etcétera, un montón de estratos inferiores que hacían las labores domésticas mientras ellos se dedicaban a discutir sobre la virtud, el ser, y etcétera, ¿no? Bien, pues frente a esta especie como de filosofía imperialista, que es una filosofía que también se encuentra, digamos, en la filosofía escolástica española, lo que reivindica él, en el caso de la filosofía americana, es una nueva forma de comprender pues eso, la relación con el otro, que es una relación que tiene que pasar, según él, pues no por un afán de supremacía y discriminación, sino una especie de como de apertura al diálogo y la igualdad y el reconocimiento, de tal forma que, por ese motivo, América Latina puede convertirse, seguramente, después del cataclismo, digamos, la destrucción de Europa en la Segunda Guerra Mundial, puede convertirse en el ejemplo concreto y real de un mestizaje como fórmula de unión entre culturas humanas. Bien, como digo, me voy a saltar todo lo que tiene que ver con Salazar Bondi, tampoco voy a entrar, aunque sé que muchos de ustedes están especializados en cuestiones humanísticas, el pensamiento de Octavio Paz o todo lo que tiene que ver con Luis Villoro, porque yo considero que Luis Villoro es sobre todo interesante por su filosofía analítica. Tampoco voy a hablar de Francisco Miró Quesada, a pesar de que a mi juicio es un autor que está a caballo entre la filosofía continental y la filosofía analítica. Ya simplemente como modo de cierre, insisto, para no abusar de su paciencia, quisiera comentar brevemente el pensamiento de Arturo Andrés Roig en Argentina, que es un autor que también, que sobre todo está influido, que es ya como la última generación de nuestro arco histórico, influido decisivamente por Cea, al que conoce en un congreso internacional de filosofía celebrado en Buenos Aires en 1959, y que pues empieza a plantear una alternativa filosófica tanto al determinismo marxista vulgar como al espiritualismo idealista rampante. La tesis suya es la siguiente. Cito textualmente un texto muy conocido suyo: el objetivo es descubrir y dejar que se expresen las voces otras, aquellas de sujetos sociales que no toman la palabra directamente, que son muchas veces silenciadas o eludidas en los textos, pero que pueden reconstruirse a partir de las polémicas y de los conflictos que la escritura elude u oculta. Bien, aquí estamos ya en una terminología como que suena para muchos de los que estéis más formados en filosofía contemporánea, pues prácticamente al postestructuralismo, ¿no?, de un Foucault o de un Derrida. O sea, la idea de que, incluso, bueno, sí, Derrida prácticamente, ¿no?, la idea de la deconstrucción, esto ya prácticamente anticipa todas las tesis del poscolonialismo, la idea de que no hay que ser imperialista en la concepción de la filosofía, o sea, que el objetivo no es, por así decir, elevar a Nezahualcóyotl a categoría filosófica, ¿no?, pues abusando de sus textos y pretendiendo convertir pues sus poemas en una suerte como de sistemas a la manera hegeliana o marxista o kantiana o lo que se tome como paradigma de sistema filosófico, sino que lo que hay que hacer es deconstruir internamente los propios textos de la tradición filosófica, viendo cómo en sus silencios o en sus contradicciones está precisamente presente pues la voz del otro, que no se expresa sino bajo la forma de la represión o del silenciamiento. Bien,
Bien, Roig es un autor típicamente anti-hegeliano en el sentido de que él pues no escapa del marco filosófico hegeliano, sino que está siempre pues en pugna, luchando desde sus propias categorías. Así la afirma, por ejemplo, que hay que ir más allá del origen etnocéntrico que ofrece Hegel a la filosofía, como una filosofía que surge en Grecia, bajo la forma de la autoafirmación, el conócete a ti mismo y el sujeto autónomo. Según él, pues no hay filosofía sino heterónoma, constituida por sujetos localizados históricamente que tienen pues unas determinaciones concretas como sujetos empíricos rodeados de costumbres y formas sociales. Así Roig pues acuña un nuevo término, un neologismo, y en lugar de subjetividad con B, habla de subjetividad sin B. Aquí está haciendo un juego de palabras, de nuevo típicamente francés, que también se encuentra, por ejemplo, en Foucault, el sujet, ¿no? El sujet, según, que también está en Lacan, ¿no? La idea de que en francés sujet, que suena igual, significa al mismo tiempo sujeto de derechos, esto es, persona individual con derecho y conciencia, y sujeto a, esto es, súbdito, dependiente o dominado, subalterno. ¿Bien? Así, todo sujeto de derechos está sujeto a obligaciones, o está sujeto a dominaciones o dependencias. ¿Bien? Con lo cual no hay persona, por así decir, sin súbdito, no hay, por decirlo por la dicotomía tradicional de la Revolución Francesa, ¿no? No hay ciudadanos sin burgués, o como se quiera ver, ¿no? No hay proletarios sin burgués, lo que sea. Bien. Total que, como digo, este anti-hegelianismo le lleva, por ejemplo, a reformular la idea que está en el prefacio de Hegel a la filosofía del derecho. Ya termino, de verdad, estoy en las últimas páginas, palabras. Le lleva a reformular la idea de Hegel de que que está en la filosofía del derecho, ¿no? La filosofía pinta gris sobre gris y el búho de Minerva o la lechuza de Minerva alza su vuelo al anochecer, ¿no? Cuando ya la figura histórica ha llegado a su declive. Pues bien, frente a esta idea como vespertina de la filosofía, como una especie de perpetuo llegar tarde a las cosas, lo que Roig entiende que hay que hacer una filosofía matinal, esto es, una filosofía que madrugue y que esté consagrada no tanto a la justificación del pasado como a la anticipación del porvenir, que es un porvenir que tiene que estar también preñado por un reconocimiento del otro que le encuentra principalmente en la obra de Bartolomé Las Casas como el punto cero de la identidad americana conquistada y dominada, que no obstante articula una posibilidad de subjetividad autónoma emancipada. Bien, ahí en la categoría que utiliza Roig, también de tipo hegeliano, es la distinción entre Moralität y Sittlichkeit, ¿no? La moralidad y la eticidad. Dice lo siguiente, esto es bastante interesante y curioso. Dice lo siguiente: la historia hispanoamericana o iberoamericana ha estado marcada permanentemente por una lucha entre la ética y la moral. La eticidad es la distinción kantiana es muy fácil, ¿no? Eticidad son las instituciones constituidas, las costumbres, pues eso, los códigos de buenas prácticas o lo que sea, que por así decir, vertiente objetiva de la conducta humana. ¿Bien? Las leyes, etcétera. Mientras que la moralidad, pues sería, por así decir, la conciencia personal, subjetiva, los valores, las preferencias, los deseos, etcétera. Bien, pues lo que viene a señalar Roig es que la historia hispanoamericana está marcada permanentemente por la lucha entre una eticidad imperial, colonial, que niega la dignidad del otro, y una moralidad de carácter crítico y revolucionario que mantiene como una especie de ideal regulativo kantiano la utopía de la dignidad humana universal. Esto es una especie como de antropología de la emergencia que va reivindicando a través de episodios críticos de conflicto entre la eticidad y la moralidad la posibilidad de un horizonte nuevo y ampliado de comunidad moral. Así, pues en esta lucha permanente, la utopía no sería algo así como una especie de estado en el que todo ya está todo resuelto, situado en una isla remota, sino que la utopía es una especie de perpetuo acicate y de lucha y de modelo y de ideal regulativo para la acción que avizora los límites de lo posible. La moralidad tiene que ser, según Roig, una moralidad de protesta, una moral heroica, cuya función principal es sublevarse ante la ética del poder. Esta ética del poder, en el presente, según Roig, es la ética del egoísmo racional y de la ética del mercado, basada en la economía neoliberal, que debe ser combatida desde el concepto de dignidad humana articulada en el encuentro entre españoles e indígenas que tuvo lugar y que se expresó en la polémica Las Casas Sepúlveda.
digamos que Roig intentó llevar a la práctica esta idea de la perpetua como sublevación de la moral respecto de la ética, a su regreso a la Argentina en el año 1984, cuando se produce el proceso de transición democrática desde la dictadura previa, en la que él se sorprende viendo cómo parece que la transición que está llevando a cabo no es una transición que tenga en cuenta, por así decir, la moral de las víctimas, sino que, por así decir, se asienta en la continuidad de la eticidad, esto es de las instituciones, desde la dictadura a la república, a la democracia. Este es un modelo, por ejemplo, típicamente español. Como es sabido, la transición democrática orquestada por la OTAN y por la socialdemocracia alemana en España, en los años 70-80, luego fue tomada como modelo de transición de la transición de la dictadura a la democracia, porque hasta entonces, digamos, en el pensamiento político, filosófico, se entendía que siempre la transición era la transición del capitalismo al socialismo, eso es algo muy estudiado, y lo que no se sabía es cómo se pasaba, por así decir, sin revolución. Esto es manteniendo de una manera gatopardiana, haciendo que todo cambie sin que cambie todo para que no cambie nada. Y el ejemplo paradigmático fue el franquista. Golpe de Estado, masacres y represiones brutales, 40 años de dictadura. Lo que decía Bertolt Brecht: si el pueblo no te gusta, convoca otro nuevo. Configuración de un pueblo con unas ideologías determinadas y un proceso de transición donde principalmente, gracias al miedo que impone las fuerzas militares, pues la ciudadanía tiene un papel de convidado de piedra. Esto es lo que sucedió en España, luego posteriormente se aplicó a todas las transiciones democráticas en América Latina, del Cono Sur principalmente, Chile, Argentina, también Brasil, Uruguay, y posteriormente esto se aplicó en las transiciones con un proceso de privatización mucho mayor de la Unión Soviética y de los países del Este. Bien, entonces frente a esta especie como de pacto del silencio, hay un famoso texto que dice: en España el Movimiento Nacional, esto es la Falange, y el Partido Comunista firmaron un acuerdo por un pasado inexistente y por un futuro en común, ¿no? Como, bueno, no pasó nada en el pasado, vamos a dejarlo, que los muertos, a la manera marxiana también, ¿no? Marx dice en el 18 de Brumario que las revoluciones hasta entonces han sido revoluciones que han intentado, por así decir, reclamar la historia del pasado y, por así decir, redimir el sufrimiento del pasado, pero que la función de la revolución comunista no será pues hacer como esa especie de justicia retributiva retrospectiva, sino que dejar que los muertos se entierren a sí mismos y apuntar hacia el futuro. Pues bien, en esta especie como de revolución marxista rara, pues en Argentina se está dando la situación de que pues era obligatorio un punto final, una evidencia de vida, y que frente a los dos demonios, el demonio por un lado del comunismo con su articulación guerrillera, peronista, etcétera, tanto urbano como rural, y por otro lado la dictadura de los militares, la mejor forma de plantear una sociedad ordenada y en la que todos pudieran convivir, pues era olvidar el pasado y no restituir a las víctimas. Frente a esto, pues él lo vuelve a reivindicar: la moral de protesta, la moral emergente, el derecho de las víctimas al recuerdo y al pasado, y dotar de sentido a los muertos. Y ya cierro de verdad con la crítica que hace Roig, tanto por un lado al pensamiento, por así decir, totalitario moderno, como al pensamiento postmoderno, que según él, pues, que es lo que es, digamos, en el límite en el que nos se sitúa ya, porque si no, como digo, sería demasiado abusar de ustedes, se sitúa nuestra posición cronológica. Lo que evidentemente viene después de todo lo que hemos estado señalando, pues es la filosofía de la liberación, posteriormente la teología de la liberación y la forma en la que se ha articulado aquí en América Latina, pues todo lo que se suele llamar el pensamiento decolonial, postcolonial, y recientemente con Betancourt la filosofía intercultural. Entonces, simplemente como un pequeño guiño a eso que ha quedado en el margen y que incluso podemos ahora debatir en la ronda de preguntas, objeciones, respuestas, lo que toque, dice Roig, y esta es mi última palabra: no bajemos los brazos, no olvidemos la injusticia, ni perdonemos los crímenes, no renunciemos a nuestra identidad ni a nuestra memoria. Seremos siempre críticos de las variadas y renovadas formas de alienación humana que emerjan de las nuevas formas de vida, y confiaremos cada día en la capacidad transformada del sujeto humano y las posibilidades siempre renacientes de afirmación de su valor y de su dignidad. Muchas gracias. ¿Alguna cuestión, objeción, pregunta, comentario?
Sí. Bueno, en tu proceso de formación filosófica, ¿cómo se fue tejiendo esa articulación con esto que llamas pensamiento latinoamericano, filosofía continental? ¿Cómo fue ese proceso, ¿no?, que te llevó a adentrarte pues en la historia de la filosofía por acá? Y al final de cuentas eso ¿qué ha significado para ti, pues, en términos de valor filosófico y también en tu propio proceso de formación, ¿no? ¿Hacemos una ronda de preguntas o respondo una a una? ¿Sí? ¿Hacemos una ronda o pregunto una a una? Bueno, es bueno. ¿Sí? Bueno, no sé si hay algún otro. Mientras... ¿Sí? ¿No? Vale, pues sí. Bien, yo estudié filosofía en la Universidad Autónoma de Madrid, mi licenciatura. Allí principalmente la línea principal del departamento pues es una línea, podríamos llamarla así, hegeliano-heideggeriano. Hay un autor muy conocido, quizás que ustedes incluso hayan oído hablar de él, Félix Duque, que es autor de una serie de manuales así unos mamotretos de 800 páginas, con notas a pie de página que duran durante 13 páginas, bueno, unos delirios increíbles, ¿no? Pues bien, este profesor, que a mí me influyó bastante en su momento, bien, yo empecé la carrera de filosofía, tengo que decirlo, porque quería escribir poesía, o sea, estos son vergüenzas mías, ¿no? Entonces, quería escribir poesía y pensaba, a la manera un poco del romántico, que una carrera como filología o como periodismo, pues sí, me iba a matar el genio. Lo que no sabía es que, de todas formas, no es que me matara el genio, es que la poesía pues es como una especie de esposa que si se quiere se divorcia y te deja en la estacada, ¿no? Entonces, yo, digamos que se me divorció la poesía, y ya hace mucho tiempo que dejé aquellos lances con los versos. Entonces yo empecé pues evidentemente por una línea continental, pues esto, ¿no? Allí había un profesor también mítico de filosofía continental que se llama Ángel Gabilondo, que llegó recientemente a ser ministro de Cultura con Zapatero, el anterior gobierno que tuvimos socialista, en 2004-2011, y él pues él era un retórico básicamente, como buena parte de estos autores, ¿no? Quiero decir que empezaba a hablar a través de eufonías, entonces decía, y con una voz así muy grave, el texto que trama la trabazón, entonces iba por la T y iba simplemente pues como si fuera un rapero, iba metiendo palabras con T y decías, hostia, esto es la hostia, esto es la filosofía, así suena la filosofía, ¿no? Bien, yo digamos que desperté el sueño dogmático del postestructuralismo, que es esto básicamente, ¿no? Pues ir tirando de etimología, si no ne vera ben trovata, que dicen los italianos, si no es válida, pues bien encontrada o bien hallada, sea la etimología que te has inventado. Esto está, por ejemplo, en Heidegger se inventa la etimología como le da la gana, el propio Ortega Gasset cuando dice que historia viene de histeria, y que por tanto historia, bueno, sí, vale, vamos a aceptarlo, ¿no? Y que por tanto la historia consiste en estar, y además ser histérico consiste en estar permanentemente retrasado respecto de un momento, ¿no? Bien, bueno. Entonces, yo empecé por esa línea, ¿no? Como así de medio poética, filosófico continental, y conforme fue avanzando la carrera, pues me fui interesando más por cuestiones evidentemente políticas. Allí en la universidad, allí es muy interesante ver, y si les aburro con mi vida personal, pues me lo dicen y pasamos a otra pregunta, ¿eh? Pero bueno, ya que aprovecho, ¿no? Que has preguntado, o sea, que puedes haber preguntado por cualquier otra cosa y me has preguntado por mi vida personal, así que bueno, te la has ganado. Allí en España es muy interesante ver cómo, en Madrid por lo menos, pero también en Barcelona, tenemos las universidades autónomas se fundaron hace aproximadamente ahora unos 50 años con motivo de Mayo 68. Que en Madrid pues fue mucho más, y en Barcelona fue mucho más blando, evidentemente, que en la noche de Tlatelolco en México DF, y también evidentemente que el mayo francés y el mayo alemán, por no hablar de los hippies y los beatniks y tal en Estados Unidos, pero que no obstante tuvo su importancia, y de hecho supuso, por así decirlo, el distanciamiento de una cierta izquierda autoritaria respecto del gobierno franquista. Bien, el gobierno franquista, los 40 años del franquismo, pues suelen distinguir como tres periodos, o dos periodos mayormente: el periodo, por así decirlo, de pro-nazi y de aislamiento internacional después de la Segunda Guerra Mundial, el periodo de apertura con Estados Unidos después de una serie de firmas de acuerdos en el que, pues dado que Franco pues es antisoviético y que incluso llegó a contribuir en la Segunda Guerra Mundial con la División Azul a combatir contra los rusos, pues es, por así decir, un aliado del mundo libre, ¿no? A pesar de ser un dictador, con el segundo país con mayores de España, está después de Camboya,
en la lista de países con más desaparecidos del mundo, por encima de Argentina, de Chile, de todos estos países, porque nuestra dictadura no duró 10 años o 12, sino que duró 40. Bien, entonces, de hecho ha habido tanto tiempo pasado desde la transición hasta hoy, como desde la transición hasta el golpe de Estado de Franco. Entonces el segundo periodo es un periodo más, por así decir, tecnocrático, ligado al Opus Dei y de apertura económica y de lo que llaman el milagro español, que es sostenido sobre la burbuja inmobiliaria, en el que se van distanciando del franquismo. Es muy interesante verlo. Por un lado, tanto la Iglesia, que más o menos va escuchando pues los cánticos de la teología de la liberación de aquí en América Latina, pero también todo lo que tiene que ver con el Segundo Concilio Vaticano, pero es muy especialmente del falangismo. Los autores falangistas, quieras que no, pues siguen siendo socialistas, aunque socialistas de derechas, aunque nacionalsocialistas. Y viendo que se está produciendo como una especie de proceso de privatización o de apertura capitalista, se empiezan a orientar hacia la izquierda. ¿Bien? Entonces hay autores ahí muy interesantes que están sobre la base, digamos, de la configuración del mayo 68 español, que empiezan a sublevarse contra Franco. Bien, esto viene a caso para mi trayectoria filosófica personal por el siguiente motivo. Cuando se empieza a articular políticamente el estudiantado en mayo 68, la decisión que toma el gobierno de España es crear en las dos ciudades más importantes del país, Madrid y Barcelona, sedes universitarias a las afueras de las ciudades, calificadas como universidades autónomas, en el sentido de que en ellas no puede entrar la policía, pero no obstante fácilmente rodeables o por la policía, etcétera. Incluso se llegan a utilizar como modelo arquitectónico para los edificios de las facultades modelos de cárceles. Así, por ejemplo, la facultad en la que yo estudié, que es la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid, claro, bueno, en España las ciudades pues tienen unas dimensiones muy chiquitas, quiero decir que lo que aquí esto es monstruoso realmente, para mi juicio, quiero decir que se llega más o menos andando a todos lados, etcétera, y la distancia que hay, por ejemplo, desde el centro hasta aquí es inasumible, prácticamente es otra ciudad, ¿no? A escala española. Bien, entonces, se construyeron estas ciudades, la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Autónoma de Barcelona, como lugares absolutamente inhóspitos, donde cuando cae la noche te comen los lobos, edificios carcelarios, sin espacios públicos grandes para que no haya aglomeraciones y con un sótano que tiene una conexión directa por la que se puede ir a caballo o en moto o incluso en camioneta, conectada con la comisaría de policía de la ciudad más cercana, que en este caso era Alcobendas. Entonces, políticamente, en mi facultad, pues evidentemente, como estaba configurada como tal, que decía el lugar al que ibas, recibías clase y te marchabas, ¿no? No hacías vida social y tal, pues había una gran despolitización. Hasta que, evidentemente, pues empieza la crisis económica. En España seguimos todavía con un 50% de paro juvenil y pues se articuló lo que se llamó entonces, que a lo mejor han oído ustedes hablar de ello, el Movimiento de los Indignados y luego posteriormente el Partido Político Podemos. Y ahí pues fue cuando yo empecé a escuchar por lo menos los cánticos de sirena del marxismo, orientado principalmente a través del marxismo analítico. Bien, entonces yo de ahí pasé a estudiar la maestría de Filosofía Analítica en Barcelona, donde pues me empecé a interesar por temas que luego discutiremos, ¿no? Como el tema del antiespecismo, los derechos animales, cuestiones de ecologismo, etcétera. Y digamos que yo pasé por una etapa muy analítica, muy de pues la idea de que para hacer filosofía uno tiene que escribir en inglés y publicar en las revistas de papers así más más indexadas y situadas y tal. Y digamos que me caí de ese segundo sueño dogmático analítico, pues no sé cuándo, pero simplemente pues empecé a interesarme también por otras cuestiones más de ciencia real. O sea, yo estudié economía también por mi propia cuenta, tengo intereses en cuestiones de matemática y de lógica y de cosas así que me interesan. Y digamos que en mí siempre anidó pues la idea de un cierto historicismo, o sea, entender que los sistemas filosóficos no están situados en la nada, aunque personalmente, por ejemplo, muchos de los autores que yo menciono aquí, pues a mí personalmente, lo siento, si alguno de ustedes es vasconcelista o lo que sea, a mí Vasconcelos me parece un cero a la izquierda, en términos filosóficos. En términos histórico-filosóficos es esencial. Que decir, sin Vasconcelos no se entiende nada, yo diría, incluso. Pero no solamente en América Latina, sino seguramente también de lo que tiene que ver con la filosofía española, en España. Pero de ahí a que yo personalmente le tenga en cuenta cuando, por ejemplo, entro en consideraciones, por ejemplo, el texto de la raza cósmica, pues como texto de delirio, pues está bien, es divertido, pero si te tomas en serio, pues estás muy mal. La idea que tenía él de construir una universópolis, con ¿cuánto decía? 100 millones de habitantes, situada en la desembocadura del Amazonas, de la cual surgirán, pues
nada, no, o sea, tampoco nos vayamos tan de madre, ¿no? Entonces, a mí me interesa, evidentemente, pues autores como Vaz Ferreira, que lo mencioné en la clase pasada, que tiene un análisis que a mi juicio es perenne sobre el tema de la relación entre psicología, lógica, teoría de argumentación, etcétera. Lo que he comentado de Romero me parece también muy interesante o digno de ser considerado desde un punto de vista, como digo, abstracto. Es decir, junto con esta exposición genealógica, quizás habría que hacer una segunda exposición, una segunda vuelta sobre estos autores de carácter más sistemático, donde ya la historia ya no se trata de decir cuál ha sido el curso del desarrollo histórico del pensamiento en Latinoamérica, sino ver simplemente una taxonomía de las alternativas posibles en términos filosóficos: materialismo, idealismo, monismo, pluralismo, qué sé yo, ¿no? Etcétera, y ver cómo encajan en esa tabla sistemática pues los diversos autores latinoamericanos, incluso si hay determinadas casillas, por ejemplo, en la posición materialista, pluralista, lo que sea. A lo mejor no hay ningún autor en la América Latina que haya tenido esas características, ¿no? O a lo mejor hay que buscarlo y es interesante tenerlo en cuenta. Eso es lo que diría. Sí. Por otro lado, yo como di clase, ya digo, de filosofía de la mente y estética, pues por lo menos en las clases mías de estética, lo comentamos en la clase pasada sobre el debate acerca de si hubo filosofía en México para empezar, antes de la llegada de los españoles y antes de la independencia de México. Bien, mi posición ahí es la siguiente. Vamos a empezar por España. No se puede hablar, a mi juicio, hay que establecer una distinción en filosofía en España, filosofía en español y filosofía española. Filosofía en España, si uno toma España como pura denominación geográfica, como hacía por ejemplo Menéndez Pelayo, que decía que españoles también son los portugueses, porque Hispania es la península ibérica, pues entonces ha habido filosofía en España desde siempre. Porque como hemos dicho, filosofía, como comenté en la primera lección, filosofía en el sentido lato del término es simplemente cosmovisión, Weltanschauung, forma de percibir el mundo, genérica o universal, o que va más allá, digamos, de campos categoriales cerrados. ¿Bien? Entonces, en ese sentido sí que se puede hablar de Séneca como un filósofo español. Ahora bien, si tú hablas de filosofía española, necesitas un concepto del Estado de qué es España. Bien, y ese concepto no te lo va a dar, no. Ese concepto requiere de un análisis o bien antropológico o bien político. Yo prefiero definir España en términos políticos que antropológicos o étnicos, ¿no? Para no incurrir, por ejemplo, para no caer, por ejemplo, el Greco es un pintor español, aunque naciera en Grecia. O Romero, por ejemplo, que le hemos citado aquí como autor argentino, o Alberini. Alberini nació en Italia y luego vino a Argentina, pero todo su pensamiento lo desarrolló en Argentina, con lo cual yo lo considero argentino, pero por su configuración con la institución política del Estado argentino. Y del mismo modo, a Romero no le considero español, sino que le considero, propiamente dicho, pues esto argentino. Y hay casos ambiguos como el de José Gaos, ¿no? Que desarrolló la mitad de su trabajo en España y la otra mitad en México. Bien, entonces, filosofía española pues no podría existir hasta que no está configurada el Estado español. Ahora bien, ¿cuándo está configurado el Estado español? Esto es lo problemático y lo discutible. El Estado español surge con la unificación de los dos reinos, el de Castilla y el de Aragón, con los reyes católicos. Entonces el primer filósofo sería, por así decir, pues los primeros erasmistas, y por supuesto también dentro de esa filosofía española estaría evidentemente pues Alonso de Veracruz, Bartolomé Las Casas, Vasco de Quiroga y compañía. Pues esto es una posición. Otros podrían decir que no existe filosofía española como tal hasta la Constitución de España como un Estado-nación que no está articulado con una corona de manera imperial medieval. Esto es 1812 con nuestra Constitución de Cádiz, ¿no? Y con la independencia de las colonias con México, todo, ¿no? Bien, entonces los primeros filósofos no serían hasta comienzos del siglo XIX. Ahora bien, filosofía en español tampoco la hay hasta el siglo XVIII. Esto es interesante verlo. Filosofía en español, todos los autores previos. Hay gente que me decía otro día, no, es que Alonso de Veracruz es un filósofo mexicano. Hombre, eso me parece abusar del término México, ¿no? Y es mexicano en el sentido de que vivió en una ciudad llamada Ciudad de México. Pero él, cuando hablaba de sí mismo como mexicano, no se refería a la unidad de Nueva España, que es una unidad que no existía antes de la llegada de los españoles. Es decir, si uno quiere hablar de la filosofía mexicana precolombina, tiene que tomar como dialelo, como presupuesto diacrónico, la llegada de los españoles. Porque como es sabido, pues las relaciones que existían, pues eso, entre los aztecas, los tarascos, etcétera, los otomíes, etcétera, eran relaciones de enemistad, de incomprensión, aunque compartían ciertos aspectos culturales, de incomprensión mutua, etcétera, ¿no?
Que la unidad de México no viene dada, sino es a través del proceso de independencia, pero que presupone la existencia de la división del Nueva España, ¿no? Entonces esa es la idea que yo tenía en mente. Y perdón si me he ido mucho de madre respecto a su pregunta, pero eso es un poco lo que yo diría a modo de respuesta. ¿Alguna otra cuestión por ahí? ¿Sí? De lo que hemos estado hablando, ¿qué piensas tú? ¿Actualmente hay una filosofía que sea original en América Latina? Sí, claro. Por ejemplo, lo que estamos diciendo de todo... A ver, también depende del concepto de originalidad que uno se tenga, ¿no? Si uno tiene un concepto de originalidad, pues la manera un poco de Romero, precisamente, ¿no? De que originalidad no solamente presupone novedad, sino también verdad, pues hombre, también depende del concepto de verdad que uno tenga, el marco filosófico. Lo que yo aquí quiero sostener también, aunque mi posición puede haber parecido, pues insisto, muy aséptica o neutral, ¿no? Quiero decir que yo no tomo partido, es algo en puntos así quizás simplemente para suscitar un poco de polémica con ustedes, refutando a CEA acerca del porfiriato y la relación con el positivismo. Yo aquí no he tomado partido, sino que me he decidido, pues simplemente por cuestiones también de tiempo, simplemente exponer lo que hay. Bien, pero mi posición filosófica viene a afirmar que la filosofía siempre se conjuga en plural. Esto es que siempre hay filosofías y que la unidad de la disciplina filosófica no es una unidad, por así decir, doctrinal, sino que es una unidad polémica y sistemática, pero principalmente polémica y dialéctica. A saber, que lo que hace, o sea, Nietzsche, Pascal y Aristóteles, siendo tres autores, por poner o no, sí, Nietzsche y Aristóteles son los dos filósofos, no tanto porque tengan un mismo registro literario o una misma serie de temáticas, sino por la relación genealógica y polémica que tienen unos respecto de otros. Bien, entonces, no se puede hablar de lo que dice la filosofía en general, ¿no? No se puede decir la filosofía, ¿no? O sea, cuando un periodista te pregunta, ¿no? Bueno, ¿y la filosofía qué dice sobre esto? Pues ahí tiene un concepto de filosofía, entendería como autoayuda o como una especie de sustituto laico de la religión, ¿no? Pues te viene a dar confort, ayuda, y la filosofía dice que es muy bueno cuidarse unos a otros, o amarse o lo que sea, ¿no? Bien, siempre se habla de unas coordenadas filosóficas determinadas, ¿no? Entonces, bien, yo tengo una posición filosófica de tipo materialista, pluralista, vinculada con la filosofía del pensamiento de Gustavo Bueno, aunque yo tengo una posición más bien ecléctica en muchos campos. En ese sentido, quitando de lado el criterio de verdad, porque para mí pues muchas de las cosas que se están haciendo de originales en América Latina no son verdadera filosofía, pero no son filosofía verdadera, o sea, son genuina filosofía, pero no tienen un componente, a mi juicio, de verdad, es algo muy mínimo. Pues tienes casos, pues eso, como la filosofía de la liberación, el caso de la teología de la liberación con sus últimos coletazos, Enrique Dussel y compañía, Betancourt con el tema de la filosofía intercultural. En fin, yo diría lo contrario. Dame 4 o 5 ejemplos de filósofos con la proyección internacional españoles a la altura pues de Betancourt, de Mario Bunge, de Dussel y compañía. No lo sabes. Quiero decir que tenemos filósofos de sobremesa, como Fernando Savater, que es como una especie de lo que llamamos allí un cuñado, ¿no? Un tío un todólogo, ¿no? Que había una famosa frase que no sé si ustedes son muy aficionados al fútbol, ¿no? Pero allí en España sí que hay bastante afición, y se decía de un delantero centro del Real Madrid que era tan bueno metiendo goles con la cabeza que si le lanzabas un cochinillo, un cochino asado, lo remataba también con la cabeza y lo metía en la portería, ¿no? Pues del mismo modo, Fernando Savater, tú le tiras un cochinillo filosófico y le dices: ¿qué opina usted de la independencia de Cataluña? Y te la remata de cabeza, ¿no? ¿Qué opina usted de ISIS? Y Donald Trump. Entonces todo le entra y todo le va, ¿no? Pero no hay filósofos realmente universales, salvo el caso muy poco conocido quizás por aquí, que es el de Gustavo Bueno, que sí que tiene una pretensión universal, pero que evidentemente no deja de ser un filósofo de chapela, un filósofo de pueblerino, ¿no? De circunscrito por razones más bien de tipo gremial al entorno de Oviedo, y recientemente pues también una facultad que se ha fundado aquí en México, en León, Guanajuato. Bien. ¿Alguna otra cuestión? ¿Objeción, pregunta, comentario? ¿Sí? Bien, si ya no hay más preguntas, vamos a despedir al doctor Ernesto Castro por este repaso tan interesante de los filósofos de Latinoamérica. Por favor, un aplauso, muchas gracias.